Bienvenidos. Esto es Proyecto en Comisión. Mi nombre es Fernanda Pandolfino. En este programa te vamos a contar cómo ingresan los proyectos en la Cámara de Diputados y cómo se trabajan en las comisiones. Cuál es el trabajo que se le da de parte de los asesores a los proyectos para que cuando lleguen al recinto entiendas qué se está votando y cuál es el beneficio que esa ley va a traer a tu vida. Hoy vamos con un tema muy importante. Te lo muestro, este es la creación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Este es el año de la puesta en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Si bien es un proyecto que ya se aprobó, es un trabajo que ya se hizo, nos parece de suma importancia que puedas entender cuáles son los beneficios y cuáles fueron los cambios que este trabajo en conjunto de muchos diputados y senadores va a traer. Bueno, les doy la bienvenida a mis invitados. Bienvenidos, muchas gracias por estar. Gracias. De este lado, bueno, tenemos a Martín Quintar, es el asesor de la diputada Patricia Ferraris de la UCR. Sí. Bienvenido. Rodolfo Ríos Ordóñez es el asesor del diputado Cigoña del Frente para la Victoria. Bienvenido, muchas gracias por estar. Bueno, el director del canal, Luis del Giovannino, y es el asesor del diputado Julián Domínguez y también trabajó activamente en el trabajo y creación de este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar. Roberto Reif es un periodista y asesor de comunicación. Muchas gracias. No, gracias Roberto. a vos y a la producción. Bueno, vamos a ir puntualmente a lo que nos compete. ¿Cómo sería el análisis histórico del Código Civil y Comercial de la Nación? Un poco del análisis histórico para ubicarnos. Bueno, nosotros tenemos que en el año 1869 se sanciona el Código Vélez-Arfiel, que regió sigue rigiendo actualmente, ¿no es cierto? Porque todavía no está en vigencia el nuevo texto. Y de ahí se han producido importantes reformas sobre las normas que sancionaba este código y que han llegado a materializarse, y hay otros anteproyectos de reforma integral que no han tenido una consecuente modificación de las normas que han ido operando. Se han ido operando distintas normas, por ejemplo, desde 1889 la ley de matrimonio. Después hay una ley orgánica que crea el registro de propiedad, el registro de mandatos, escrituras públicas. Todo eso va, digamos, hasta que llegamos al año 1967, en donde se sanciona la ley 17.711 y produce una reforma muy importante en todo lo que fue el Código Vélez, y se incorporan instituciones muy, digamos que ya la jurisprudencia había tratado de ir mostrando el perfil flaco que tenía aquel código decimonónico de Vélez, ¿no es cierto? Entonces se ha llegado a consolidar situaciones que a mí han sido muy, muy efectivas y que debo decirlo, anticiparlo de ella, muchas de las cuales hoy, con la sanción de este nuevo código, ¿no es cierto?, han quedado absolutamente anuladas. Es decir, hemos dado un salto, según mi visión, a 1789, en el tema de muchos temas de estos que yo... Puntualmente me gustaría saber algunos de esos puntos quizás en los que vos llamás flacos. ¿Cuáles fueron algunos de ellos, los más importantes que vos puedas nombrar? Hay un retorno a lo que es la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad es una, digamos, cuando se sanciona el Código de Vélez, decía, bueno, que hay un principio que se llama pacta sunt servanda, que es la seguridad que tienen, que las convenciones se hacen para cumplirse. Exacto. Ahí se nutre de la autonomía de la voluntad, es decir, de la libertad para contratar y de convencer todas las normas, desde luego, que ayornan a todas las convenciones que se pueden hacer, las que no se pueden hacer. En este caso se ha morigerado en la reforma de la ley 17711 este principio de la autonomía de la voluntad a través de la lesión subjetiva del artículo 954, que es cuando alguien se aprovecha de la debilidad contractual del otro. Ese es el 954, el 1071 del abuso del derecho. Sí. Después la teoría de la imprevisión del 1198,
hay una, digamos, hay una vuelta atrás sobre aquello, y hay también, en el caso de la responsabilidad objetiva. ¿Qué es Es eso? decir, la responsabilidad, digamos siempre, fíjense ustedes, voy a anticipar esto, para que vean cómo es la profunda, digamos, la profunda decepción que he tenido en esto, cuando en una visión sobre el tema de la responsabilidad, por decir uno de los temas, que hace Vélez, que lo hace absolutamente entendible, todo aquel que por su culpa o negligencia produce un daño al otro tiene el deber de repararlo. Hoy, digamos, con la modificación, hace una serie de enumeraciones que es absolutamente, digamos, inentendible. Luis. No, algunas apreciaciones. Primero, pensar que la 17711, que fue conocida como la reforma Borda, se desarrolló dentro de un proceso militar, en una dictadura. Entonces, no se puede pensar ni equiparar lo que implica este proyecto que se está concretando, que es el primer código de la democracia argentina. Atento que es un código con netas condiciones vinculadas a nuestro acervo latinoamericano. Es un código que tiene en cuenta al individuo, que tiene en cuenta a la familia, que ha repensado lo que son los derechos colectivos y también unifica a un código de comercio que ya prácticamente era un dispendio de normas que estaban expandidas sin que formaran parte de un único sistema jurídico. Lo que hace este código, además, yo lo escuchaba hablar al colega en latín, es justamente quitarle todo tipo de pronunciaciones extrañas sobre idiomas que ya hacen a que solamente pudiera ser entendido por expertos en la materia, y se genera una escritura totalmente llana, con la posibilidad de acceso de todos a lo que indica este código, porque es un código de todos los días, que es la forma que nosotros tenemos de vivir y de desarrollarnos y de relacionarnos con otros, con la familia, con quienes contratamos. Hay nuevos tipos contractuales, se ha actualizado en esto. Así que, y algunos de los puntos que mencionaba el colega acerca del abuso de derecho, acerca de la buena fe, antes estaban solamente destinados a cuestiones contractuales y ahora forman parte de lo que se llama el título preliminar, es decir, que forma parte de todo el armado y la estructura jurídica del país. Esto, sin duda, es una evolución en cuanto al pensar el derecho hoy. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Esto es Proyecto en Comisión. Volvemos, esto es Proyecto en Comisión y seguimos con este debate de la creación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Recién estábamos en corte medio, bueno, querías plantear algo, Martín. Bueno, en realidad uno puede tener una saga de como es de normativa, muy linda, pero si no le damos la posibilidad de que sean efectivas en el caso concreto, estamos absolutamente perdidos. El artículo 2 del proyecto... Vamos al artículo. Vamos a pasar. Perdón, el 3. El 3. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Esto es darle a la corporación judicial absolutamente todo para que te incline del pulgar en cualquier momento. Pero fíjate Perdón, te digo esto. Sí. ¿Dónde está el principio de legalidad del artículo 19 de la Constitución Nacional? Luis. ¿Dónde está? No, primero que se quitó la jurisprudencia como fuente del derecho, y ante esta circunstancia, que es muy fuerte quitar la jurisprudencia, porque se entiende que la jurisprudencia solamente son las sentencias de los jueces sobre casos concretos. Entonces, no hay un caso igual a otro, por lo tanto la jurisprudencia no debería ser fuente para poder trabajar en una generalidad. Con lo cual estoy de acuerdo que se haya sacado la jurisprudencia, pero por otro lado, lógicamente el artículo 3 tiene que mantener la idea de que cada sentencia debe estar fundada a derecho, ¿no? Sí, fundado en derecho, pero el juez no es una máquina, o sea que razonablemente fundado dicta su fallo. No, está bien. Exacto. Hay dos cuestiones que determinan si una sentencia es justa o no es justa. La fundabilidad
y la motivación. La motivación está en los hechos que sucedieron en el caso concreto, en lo que se probó, todo eso. Y después está la fundabilidad, ¿no es cierto?, que es la cuestión legal que se tiene que aplicar. Pero acá está absolutamente ausente. Es decir, les voy a comentar un caso. Ustedes saben que hay 24.411 de indemnización a las víctimas de desaparecidos por el genocidio militar. Determinó la indemnización de las personas desaparecidas. Exacto. Se previó la ejecución de sentencia como modo para que se haga una operativa rápida del beneficio. Me ha pasado a mí. Tengo 2 casos en los cuales el juez civil, que será el competente para llevar a cabo una ejecución de sentencia, se declaró incompetente. Voy a la parte contenciosa, se declaró incompetente. Entonces, cuando vos decís una ley y no le establece cómo se va a cumplir, estamos en riesgo. Y es esto lo que pasa. Rodolfo, ¿cuál es tu postura? Sí, bueno, yo, lejos de consentir lo que está diciendo el amigo Martín, creo que este código está reflejando que el derecho es plástico, pero las leyes no. Entonces, hubo que llegar a modernizar la norma de fondo, que es el Código Civil y Comercial, sumar un código comercial que ya prácticamente estaba en desuso y ponerlo en funcionamiento de otra manera. Me gustaría destacar también que es el primer código en la Argentina que se hace habiendo escuchado al colectivo de toda la sociedad. Me gustaría hacer hincapié justamente en eso. Me gustaría que cuenten un poco, para la gente que quizás no tuvo la oportunidad de saberlo, cómo se trabajó justamente este código. Yo te puedo hacer una acotación a lo que decían Horacio, Martín y Luis. Sí, sí. Porque se supone, y siempre como periodista parlamentario lo creo así, que el legislador representa los ideales de la sociedad. Sí. En esta ley, o en esta reforma que se aprobó, el tema de la familia, ¿solo se tiene en cuenta en cuanto a las familias tipo? ¿O él habla también de la normativa de la vida cotidiana de los argentinos? Y yo, familias ensambladas, familias cuasi ensambladas, familias desarticuladas, 50% de matrimonios separados, gente sin familia. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está lo social, lo marginal? ¿Cómo se encuadra desde lo periodístico, desde lo social, lo pregunto? Sí. En este Código Civil. Justamente es una de las partes del código que más ha reflejado la realidad actual. Ya se modifica el tema del divorcio, se trata de agilizar la adopción, las uniones convivenciales, las uniones convivenciales. Se cambia el proceso de adopción, se plantea el paradigma de la Convención de los Derechos del Niño, es decir, que se piensa que un niño tiene derecho a una familia y no una familia o unos padres tienen derecho a un niño. O sea, hay cambios que son conceptuales, donde se ha tratado de constitucionalizar la ley interna. Eran cuestiones que nosotros teníamos en los tratados internacionales de derechos humanos, pero que no eran, más allá de que sean obligatorios a partir de la reforma del 94 de la Constitución Nacional, muchos jueces no las tomaban en cuenta y no las aplicaban de manera directa. Entonces, los mismos abogados había que presentar los pedidos específicos para que aquellos tratados constitucionales pudieran tener vigencia plena. Ahora están incorporadas en el código, los jueces no van a poder mirar para otro lado y es la ley que va a ser vigente de aquí en más. Entonces, esto también implica un avance social. La aplicación de la ley, ese es el tema también, porque siempre, por ejemplo, la ley del deporte que sancionó en los años 90 de la Rúa, la ley de la Rúa se llama, nunca se aplicó. Y hoy tenemos los ejemplos de lo que pasó el jueves pasado en la cancha de Boca. No, como que tenemos muy buenas leyes, pero lamentablemente no se aplican. Es lo mismo que sucede con un poco la ley de defensa del consumidor. No está reglamentada o aplicada en algunos, lo que charlaba con... En algunos aspectos, pero por ejemplo aquí en el Código Civil aparece
en el nuevo código, Sí. una figura que tiene que ver con el consumo Sí. y con el abuso de derecho que muchas veces las posiciones dominantes tienen sobre los usuarios y consumidores. Esto ahora está en el código. No pueden decir los jueces que no lo tienen al alcance para poder ser aplicado. Perdón, en relación Martín. al tema de las familias que vos planteabas y todo eso, me parece que el código es receptivo de todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Y creo que más allá de lo que puede llegar a ser dispendioso en el caso de la adopción, por ejemplo, que es un... Sí, uno de los temas que... hay un tema... Hay 3 tipos de adopciones y entonces es una cosa muy confusa honestamente. Bueno, el código Pero aplica debo- una nueva, ¿no? Que es la adopción de los padres afines, cuestión Claro, que por no eso te digo, sucedía estamos en una antes en la tercera- en ¿Qué legislación. sería eso? ¿Podemos explicar brevemente? Es cuando un padre de una nueva pareja puede adoptar al hijo de la, Claro, de la y con persona nuevo con la que integrante de la pareja, está. que Me de la- preguntaban también a mí si los padres del mismo sexo tenían las mismas facilidades para adoptar que padres de diferentes sexos. Totalmente. Lamentablemente para mi caso sí, pero bueno, ¿qué cosa? No Pobre sé, niño, ¿no es cierto? Es decir... no sé, no, es no, muy- yo no, creo no, que no no. vamos a meternos No, en no, tema de vamos a igualdad de meter- derechos, Pobre no vamos a pibe. meter. Implica una ampliación Volvemos de a lo Me derechos. parece clásico que del todo lo que derecho. tenga que ver con No, ampliación claro. de derechos siempre, No, está siempre bien. hablamos de todo lo que tenga Está que bien. ver. Muchas de las normas que se incorporaron en el código, había infinita cantidad de proyectos que trataban Sí. de lo mismo, Sí. tuvieron mucho apoyo en las audiencias públicas. Obviamente, se trabajó en un sistema democrático, hubo quienes dijeron que sí, hubo quienes dijeron que no. No, desde pero luego. re- Perdón, voy a hacer... Antes de que arranquemos con sí, tu tema, sí. vamos al último Ah, corte bueno, perfecto, y ya perfecto. volvemos. Vamos a un corte, este es el último corte y ya volvemos con más Proyecto en Comisión. Seguimos trabajando justamente en la creación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Sobre todo en el trabajo. Me parece que el Menuda corte... tarea, ¿eh? Sí, en una tarea, y me parece que en el corte se fue notando, bueno, estos diferentes puntos de vista. Bueno, mi primer punto de vista tiene que ver con esto. Es decir, un código que tiene un montón de normas, está bien, fue reducido, 2671. simplificado, digamos. ¿Qué pasó? Hubo 5 reuniones de la Comisión Bicameral, no hay ninguna versión taquigráfica de eso, ninguna. A los diputados no les dieron pelota, siguieron directamente con esto, ¿no es cierto? Y se sancionó lo que los señores de la Corporación Judicial quisieron. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, decía de que el más expuesto acá es el hombre común, el destinatario del derecho. El derecho, digamos, hay un derecho constitucional, que es el derecho a la jurisdicción, que tenemos todos, ¿no es cierto? Esto se ve absolutamente limitado por esto, cómo está delimitado. Es decir, ¿cómo puede ser posible que en la parte de contratos diga que las normas de este código son supletorias a la voluntad de las partes? Expliquemos qué es esto porque seguramente muchos Digamos, de los que nos ven no digamos, van a entender qué decía esto. Las normas, las pautas legales que da y que debe regir las convenciones de las partes, ¿no es cierto? Tiene que ser la buena fe, etcétera, etcétera. Acá está enunciado, pero por sobre todo eso, volvemos al salto cualitativo para atrás, ¿no es cierto?, al 1789, de la autonomía plena de la voluntad. ¿Firmaste? Sonaste. Ese es el caso. En el caso de la... ¿Cómo puede ser posible que un código hable de una gradación de normas? Eso es infantil. ¿Cómo puede decir en caso se va a aplicar esta norma, esta norma? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Es decir, Sí, eso sí. pasa en la parte de contratos y en la parte de responsabilidad civil. Doctor, ¿le puedo permitir? Sí. Voy a hacerle un obsequio. Sí. Mire, acá tiene el código que Sí, sea... lo tengo leído No, no, punta a pero punta. usted, punta a punta fíjense y que la marcado. primera parte, ahí tiene todas las Sí, audiencias, perfecto. Sí. está referenciado. Digo, por si no consiguió las no. copias Yo quiero ver- taquigráficas. no. Nosotros tuvimos No. 15 audiencias públicas en todo el país, donde muchos integrantes Sí. de los 30, de la bicameral, 30 compuesta por 15 diputados, 15 senadores, pudieron participar y compartir las ponencias y las inquietudes de un montón de personalidades del mundo académico, de la comunicación, grupos originarios, muchísimos. Mucho. Fueron las gente organizaciones de la de- comunidad. Claro, religiosos. En verdad se recabó la opinión de 1100 ponencias.
Está bien, está bien. ¿Qué modificaciones? 1.100 ponencias modificaciones? generaron cerca de 179 modificaciones al proyecto, al anteproyecto Perfecto. Al que había anteproyecto que presentó el elevado Poder el Poder Ejecutivo. Ejecutivo. ¿Vos creés que se ha hecho docencia con esta reforma? Yo entiendo que, como todo proceso en construcción, la docencia la tenemos que seguir haciendo en el marco de la aplicación del código. Se ha convocado a la ciudadanía durante 2 años para debatir y se ha logrado, creo que, la ley más debatida de la historia del Congreso Nacional. Cabe destacar que, bueno, se trabajó durante 2 años. Pero se trabajó, pero digamos, acá, antes de sentarnos acá dijimos nosotros estamos acá, somos asesores, los representantes del pueblo, etcétera, etcétera. ¿Qué participación tuvo el legislador en esto? Absolutamente ninguna. Y nosotros los asesores, por suerte, a instancia de ustedes, especialmente tuya y de tus colegas, y creo que también estaba el doctor, se logró sacar la pauta digamos, de jurisprudencial como norma directa. Yo quisiera recordar dos aportes. El de Luis Sigonia, claro, que fue un ferviente participante de todas las audiencias públicas, y de María Luisa Storani, una mujer del bloque radical. Perfecto, pero únicamente en parte familia. Generó muchísimo trabajo y estuvo muy presente. Y bueno, es una mujer que es especialista en materia de niñez, es especialista en materia de adopción, y sus aportes fueron tenidos en cuenta. Incluso, bueno, veníamos de un proyecto de Camelmacher de Carlucci, que es una de las especialistas en la materia. Pero también podemos hablar de Graciela Camaño, que es de otro bloque y también tuvo una fuerte participación. Podemos hablar de gente del PRO también, que estuvo muy vinculada y que trabajó en la... Quien quiso trabajar pudo. Sí, tuvieron la oportunidad y tuvieron el tiempo para hacerlo. Yo hoy hablaba y quiero dejar también algo por sentado que me parece importante. Hubo un trabajo por parte de la comunidad legislativa, es decir, todos los departamentos, las direcciones de comisiones, el equipo de filmación, los taquígrafos, digamos, hubo todo un congreso trabajando, muchas veces de manera silenciosa, quizás no reflejado en los medios de mayor consumo, pero que quienes estuvimos en el proceso lo vimos y lo pudimos compartir sin lugar a dudas. Bueno, lamento que no se haya visto. Vamos a darle Vos ahora decías sí, recién, Roberto. medios masivos de comunicación. Ese es el tema. Yo hablaba esta mañana para imbuirme un poco de la cuestión, porque realmente no soy un lego en la materia, soy periodista y leo, me informo y nada más. Los medios masivos de comunicación no han hecho docencia con este tema. Yo creo que sí, es lamentable. justamente se tiene que empezar a volvemos educar otra vez sobre el al nuevo mismo código. caso. ¿Cómo será de grosero esto, digamos? Porque debo decirlo, el anteproyecto contenía la ley de responsabilidad del Estado. ¿Y saben qué es lo que dijeron? Que tenía que ser el derecho administrativo, que es un derecho que no existe con las normas, a no ser una cuestión de meros formularios. Pero doctor, ¿no cree que nos debemos un código administrativo? Claro. Todavía no tenemos el código administrativo del país. Estamos en falta con la Constitución Nacional que establece el código. Estamos hablando de la integridad. Ustedes hablan, el anteproyecto habla de la integridad de la persona, pero parece que cuando es el Estado... No, pues es derecho privado esto, no es derecho público. No es derecho público. Y el derecho administrativo es derecho público. No, pero digamos la lesión a cualquier persona, ¿no es cierto? Si lo atropella en particular a una persona, es lo mismo que lo atropella una ambulancia del ministerio o un coche. ¿Cuál es la diferencia? Si lo que tenemos que tener en cuenta es la víctima dañada. ¿Adolfo? Entonces, ¿por qué razón tiene que producirse esa situación? Porque además altera lo que es el artículo 8 de la Constitución Nacional, que fue uno de las bases del pacto, del pacto federal, ¿no es cierto?, de mantener una legislación común para todos, para que haya una paz, para que pueda haber paz, porque si no, no es posible. ¿Qué pasa si lo atropella un riojano, un patrullero catamarqueño? Rodolfo. Bueno, Rodolfo. ya se acordó que iba a salir una ley de responsabilidad. Y así salió. Bueno, así salió. Bueno, está. Perdón, sí, ya salió la ley. Sí, es inconstitucional, absolutamente inconstitucional. Absolutamente. Bueno, acá estamos debatiendo el Código Civil. Perfecto. Centrémonos en el Código Civil y Comercial. ¿Saben cuál es la base que han tomado para determinar que no debía ser la responsabilidad del Estado estar dentro del Código? Un fallo de Mario Justo López del año 1979, que era procurador del proceso,
cuando dijo, porque había muerto un colimba, a ver si me entienden, un soldado, y entonces trataron de ver de qué manera disfrazaban, ¿no es cierto?, la cuestión de la prescripción, y entonces dijeron, no, tendría que ser por el lado del derecho administrativo, y entonces se mandaron. Ese fallo lo tengo, búsquenlo. No, yo lo que Muy digo, breve, doctor, es para que cerrar, Luis, para cerrar, porque no claro, vamos. me parece que poner en tela de juicio la situación de la responsabilidad del Estado, que es un tema secundario, al lado de... En cuanto a la construcción de un código civil, la unificación de las normas que rigen la vida cotidiana de los argentinos, me parece que es una chicana, porque tenemos... No es ninguna chicana. Tenemos, me parece que grandes logros por delante que tienen que ver con la discapacidad, que tienen que ver con la niñez, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con los nuevos contratos que se adecúan a las realidades comerciales, económicas y sociales, a los derechos colectivos. Creo que es un código muy rico y que por primera vez en la historia, porque si también vamos a la historia, el primer código que tuvimos en Argentina fue el Código de Comercio, que fue el código que rigió en Buenos Aires. Código Civil vino después y siempre estuvieron por separado. Al correr de los años, finalmente logramos hoy unir esas dos ideas. Uno agradece las buenas intenciones, pero si partimos de que estamos en una sociedad desinformada, lamentablemente esto puede caer en saco roto. Con esto me voy. Perdón. Con esto me voy y vamos para el próximo programa. Con esto me tengo que ir justamente con esta reflexión de nuestro colega y periodista. Me tengo que ir. Con esta reflexión me voy. Me parece que desde los medios de comunicación es muy importante que empecemos a hacer docencia y empezar a difundir y explicar cuáles son estos nuevos conceptos que se trabajaron y cómo es la aplicación de estos nuevos conceptos y cuáles son tus nuevos derechos. Muchas gracias. Esto fue un nuevo programa de Proyecto en Comisión. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en nuestro próximo programa. Hasta luego.